Bueno, aquí voy a leer un mensaje del economista Jesús Cacique que dice lo siguiente. Socialismo siglo XXI, Venezuela atravesando 22 meses en hiperinflación, depresión económica, 21 meses caída del PIB, del PIB, expropiación de empresas, déficit fiscal a la hora del día, fuga de capitales, default. Bueno, para establecer una empresa en Venezuela se requieren 20 procedimientos más 230 días, etcétera, etcétera, etcétera. El planteamiento que hace Jesús Cacique, el economista, bueno, porque le debemos una invitación aquí a Vladimir Laguna, por cierto. Ahora, fíjate, hay un conjunto de mensajes que me gustaría leer para que tú también le des su respuesta a la audiencia que gustosamente nos ha escrito, ¿no? Buena visión de la situación actual económica y política, voluntad de soluciones es lo que le hace falta a los políticos de nuestro país. Buena entrevista, dice Luis Zambrano. Otro planteamiento, Gustavo C. ¿Cómo es posible que en el país cuesten las cosas más que en Estados Unidos y le pagan 3 y 4 dólares al mes a los trabajadores y hablan de pérdida? De paso, se alinearon para que muchas empresas sacaran suspendidos a muchos trabajadores porque vieron que ganan más produciendo menos. Mira, estas son, sin duda alguna y lamentablemente, son visiones puntuales. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con ese fenómeno de los bodegones, no es la realidad del país. Yo los invito a que recorran, como recorremos el liderazgo empresarial, recorremos cada pueblo, cada principal ciudad del país, cada empresa y vemos las condiciones reales. Que tú veas 4 cajas de cereal importado no significa que aquí todo el país está ganando dinero. Aquí hay unos que están aprovechando lamentablemente una circunstancia por demás, Vladimir, creada por el mismo sector público. Porque todos esos productos están llegando sin homologación sanitaria, sin etiqueta que tú, si no lees turco, no sabes qué dice ahí, qué estás comprando. Más o menos te imaginas que es arroz porque tal vez es el granito blanco, pero no sabes que hay ahí. Ahí no tienes pago arancelario, porque hay unos aranceles que decidieron el sector público no cobrarlos hasta diciembre. Entonces, volvemos a lo mismo. La sociedad está respondiendo a los incentivos perniciosos que se promueven desde las políticas públicas. Ajá, otro comentario por acá. Buenas tardes. ¿Qué soluciones plantea Fede Cámaras para salir de esta situación? Wilfredo Godoy. Bueno, lo venimos hablando en todo el programa, ¿no? Sin duda alguna, un pacto de gobernabilidad que abrace a la mayor cantidad de venezolanos, que se reinstitucionalice el país, que se respeten las instituciones, la Constitución, el derecho a la propiedad privada, la libre iniciativa, y que cada quien, y que lo otro, que los gobiernos, o que el gobierno, quien ejerza, ostente los símbolos del poder, entienda que no es propietario del país, que tiene que gobernar para todo un país, que aclama poder tener capacidad de proyección y de mejor vivir sobre la fuerza de su trabajo, ¿no? ¿Has recibido o has hecho alguna llamadita al gabinete económico, a quienes son tus pares allí? No conozco lamentablemente el WhatsApp, pero te diría, nosotros estamos dispuestos a hablar con quien sea, Vladimir, con quien sea, porque nuestra intención es que se repoble la cantidad de empresas en Venezuela, que se abra la mayor cantidad de empresas nuevamente, que se invierta este círculo vicioso, un círculo virtuoso. Y eso pasa por inversión, por generación de riqueza, por más puestos de empleo, por capacidades, porque la otra. ¿De qué nos sirve a nosotros tener más producción, más empresas abiertas, si no se rescata el poder de compra del salario? Entonces, ¿qué haces? Produces para tener un consumidor que no tiene capacidad de compra. Eso también es inviable. Por eso las soluciones tienen que ser integrales. Ya hoy no es una subida de salario, ya hoy no es pequeñas medidas. Hoy se requiere el diseño de un nuevo país. Fíjate, yo estuve el fin de semana circulando por algunos lugares de la ciudad y entonces me llamó la atención que muchas empresas, incluso sábado, empresas de distintos ramos, cerradas, y lo que veíamos era que si de repente una arepera, una panadería, comercios ligados básicamente a la comida, ¿no? Y cómo hacer para retomar ese ritmo en la ciudad. Bueno, qué difícil es, ¿no? Porque el panorama es hay que buscar rápidamente, pero eso es sencillo también, Vladimir. ¿Qué haces abriendo, si no de lo que decíamos ahorita, si no tienes clientela? ¿Qué haces teniendo costos operativos cuando abres la Santa María, cuando no vendes absolutamente nada? Urge rescatar el poder de compra del venezolano para que entonces se reactive. Y eso pasa, Vladimir, por subsidios directos a la población, no a los empresarios. Porque ahí entonces se crean los comisionistas, los intermediarios y todo lo que ya sabemos que ha pasado en los últimos años. Subsidio directo al venezolano para entonces poder adecuar el precio de la gasolina, para poder adecuar el precio de la electricidad, para poder entonces activar el aparato productivo con un poder, y un subsidio además no eterno,
temporal, pero para que eso ocurra necesitas dinero, y ese dinero el sector Ajá, público no lo tiene. ¿Y cómo se hace con el salario mínimo, por ejemplo, del trabajador hoy en día? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál puede ser una política salarial adecuada hoy? Es una buena pregunta para alguien del sector público, porque la mayoría del sector privado no paga salario mínimo, Vladimir, porque está pagando algún bono por fuera, porque ayuda con algún otro tipo de incentivo para el transporte, para la comida, para el colegio de algunos de los hijos del trabajador. El verdadero problema del salario lo tiene el sector público. El problema del sector privado es cómo produce para poder pagar más salario, porque a ti tampoco te interesa. Hablemos como empresario. En mi condición de dueño de una empresa, a mí no me interesa tener trabajadores viviendo en la miseria. Lo que pasa es que no le puedo pagar más. Mi negocio es hotelería. ¿Qué hago si lo que tengo es 20% de ocupación? ¿De dónde saco el dinero para pagar más si no ingresa? Y lamentablemente no ingresa porque no hay actividad turística, porque en mi caso, que es en el centro de la ciudad, no hay movimiento de las empresas que están en el entorno. O sea, el país, Vladimir, está detenido. Y eso es Caracas, que hay luz por lo menos 23 horas al día. Sí. No te vayas a Barquisimeto, Maracaibo, que ahora, a Maracaibo, o al Táchira. En Maracaibo vamos a estar el mes que viene, vamos a llevar todo el directorio, todos los sectores del país, vamos a ir a darle un espaldarazo, a entender y a seguir presentando propuestas, desde, como diría un periodista, desde el lugar de los acontecimientos, ¿no? Aquí dice Breiner: nótese la diferencia abismal en la dinámica de la entrevista cuando el entrevistado es coherente y respetuoso en sus respuestas y actitudes, no como los chavistas, especialmente el de ayer. Bueno, a veces yo también me paso, pero bueno. Néstor Alfonso: qué bueno es cuando tienes un invitado que sí responde a las preguntas y no la evade ni se molesta porque no le pregunta lo que a él le gustaría. Ajá. Luis Pérez: ¿cómo se pueden recuperar miles de empresas y zonas industriales como la de Valencia, Maracay, La Victoria? Cementerios de empresas, ya que muchas cerraron, quedaron atrasadas tecnológicamente y ya no hay dólares baratos para volverlas a levantar. Bueno, ahí hay que entender primero si esas empresas, sus propietarios tienen intención de reabrirlas. Hay que entender si lo que hacían es viable en un nuevo modelo donde tengas que subir el precio de la electricidad, de la gasolina, donde se adecúen el tema salario. Y entonces, y el que tenga capacidad de reactivarse, bueno, entonces hay que abrirle el financiamiento, buscarle la posibilidad de financiar para que entonces asuman los riesgos. Vladimir, el sector privado pide a gritos que se normalice el estamento político, la cotidianidad, para poder volver a accesar al crédito. Nosotros necesitamos poder ir a nuestra banca y decir, mira, yo necesito reactivar esta empresa, aquí está mi proyecto, y generar la credibilidad para que me lo presten y asumir el riesgo, para entonces poner a disposición del país lo único que sabemos hacer, que es generar productos y servicios para que haya competitividad en el marco de una relación laboral sana y de un país en crecimiento, y no de un país que tiene 6 años en contracción económica. ¿Tú eres fanático del béisbol? De los Leones del Caracas. Ah, bueno, ahí tenemos una lo cual ya es ahí hay supremacía. Aquí hay consenso, es casi un consenso casi nacional, pero bueno, hay excepciones. Juan Carlos Valerón: no, respeto y saludo a nuestros amigos magallaneros, porque sin ellos el Caracas tampoco sería el Caracas, ¿no? Y además nos hace falta muchos amigos de los Tiburones de La Guaira, porque eso son gente que tiene la esperanza viva. Tú sabes que dice que cuando tú pones en tu currículum que eres de los Tiburones de La Guaira, tienes más chance que te contraten por optimista, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Juan Carlos Valerón dice aquí: ayer se designó la nueva directiva de la Liga de Béisbol Profesional Venezolano. Se escogió a Giuseppe Palmisano como presidente y a Antonio Herrera y Humberto Oropesa como vicepresidente. ¿Qué te parece a ti? ¿Habrá béisbol este año? Preguntan. Bueno, la verdad ¿Qué hacer, por ejemplo? Nosotros esperemos que haya béisbol, no solo por el fanatismo, sino por lo que el béisbol genera en la sociedad, alegría, pero también genera trabajo, Vladimir, el traslado de los peloteros, lo que ocurre en el entorno de los estadios, los insumos que se venden. O sea, ahí hay una cadena de producción que sin duda alguna, bueno, esperemos que se mantenga medianamente viva, ¿no? Más allá de que ahorita ya los juegos no eran como antes, lo podías hacer en la noche, porque hay inseguridad o porque tenías la certidumbre que ibas a tener luz. Bueno, con todo y este caos de país, ojalá el béisbol tenga actividad este año. Ajá. Pepeillo dice por aquí: felicitaciones al presidente Fede Cámaras de la Cámara Benacor. Bueno, hagamos una pausa y ya venimos. Fede Cámaras a la 1.